Buenas tardes a todos. Estamos en este último día del 8º Congreso Internacional de Filosofía, Pensamiento y Acción, la Filosofía y el Poder. Estamos prácticamente en la recta final de este congreso y no me resta más que agradecer a nombre de la filosofía a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros docentes, a la gente que nos visita en otros lugares por su presencia, por su entusiasmo y sobre todo por hacer este evento algo bastante especial para nosotros. Y este agradecimiento pasamos a la mesa número 8 con el título Apropiación social del conocimiento, perspectivas y estrategias. Pues comentarles que la dinámica es igual que la vez anterior, a diferencia de las otras mesas, porque el motivo de que son 3 points el día de hoy, vamos a dar un poquito más de tiempo, de 20 minutos, y empezaríamos con el maestro Jorge Peredo de la Universidad Autónoma de California Sur, con la ponencia Contramemoria como saber de la protesta. Adelante. Doctor. Muy buenas tardes. Primero que nada, pues quiero agradecerles que nos acompañen esta tarde. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de California por el espacio. Y les voy a la ponencia de el título se llama La iconografía del cuerpo como contramemoria y unidad de análisis de la contrahistoria. Para el filósofo Michel Foucault, el cuerpo lleva el destino de los sucesos pasados. De él nacen los deseos, los desfallecimientos, los errores. En él se entrelazan y de pronto se expresan, pero también se desatan, entran en lucha, se vuelven unos a otros y continúan su inagotable conflicto. Mientras que de acuerdo con Siegfried Bühl, el cuerpo es al mismo tiempo la matriz y el lugar de ajuste de cuentas de la historia. Durante mucho tiempo la escritura de la historia, como práctica estandarizada, culturalmente aceptada y políticamente sancionada, se negó a pensar las representaciones del cuerpo más allá de lo anecdótico. No quiso tampoco reconocer su sentido al interior de los conflictos sociales y políticos que durante siglos fueron su pan de cada día. La frase, cito, la historia ha estado siempre cercana a los sectores del poder, nos sirve de punto de partida para la reflexión. En primer término, nos hace cuestionarnos respecto a lo que dicha historia es. Queda implícito que no se trata de simplemente una narración objetiva y neutral de eventos pasados, sino que está intrínsecamente ligada a las estructuras de poder que operan en una sociedad y en el mundo de hoy. Mientras que hablar de rituales de poder hace referencia a las formas en que el poder se manifiesta y se reproduce en la sociedad a través de prácticas institucionales, discursos, normas sociales, etc. La historia, como saber y por consiguiente forma de discurso, cumple funciones diversas dentro de los temas de las relaciones, como puede ser la legitimación de los órdenes de poder y el reforzamiento de la identificación con el Estado-nación. Esto es lo que se oculta detrás de la máxima de la historia positivista, de mostrar las cosas tal como sucedieron. De acuerdo con Michel Foucault, la historia tiende a ser una historia sobre el poder, una historia sobre aquellos que vencen. El poder es el distintivo de la historia a través de los diversos estadios por los que transitan los acontecimientos o, en otros términos, la operación historiográfica es una operación de poder. Desde el momento en el que se registra aquello que dentro de una cultura y un sistema sociopolítico es considerado importante y rebosante de sentido, es el que vale la pena. Aquello que no corresponde a las visiones dominantes de sus expectativas obtiene la mínima atención, queda expresado en términos propios de lo niño o abyecto, o simplemente desaparece. De forma paralela e íntimamente vinculada, se construye lo que se llama la memoria colectiva, entendida como la forma en que un grupo o una comunidad recuerda y narra su historia compartida. Se expresa a través de rituales, monumentos, narrativas históricas y tradiciones que pretenden transmitir y preservar el legado cultural de una sociedad a lo largo del tiempo. Para Paul Riquet,
La memoria colectiva es una construcción social y simbólica que se utiliza para afirmar la identidad grupal y negociar el significado del pasado en el presente. Como podemos intuirlo, la construcción de la memoria como patrimonial y conmemorativa está atravesada por relaciones de poder. Su función como mecanismo de control social sería menos evidente, pues muchas veces se presta a fijar y naturalizar cualquier clase de acontecimiento en espacios y configuraciones culturales que hacen de ellos monstruos fosilizados como en un museo y los vuelve por tanto inofensivos. La invitación a recordar suele ser realizada de tal modo que implica desincorporar lo que sucedió un día de lo que sucede ahora. Reconocer el trabajo de producción de la verdad histórica o memoria implica que esto ha sido resultado de una lucha. A su vez, abre la posibilidad de una forma distinta de pensarla. Esto podemos hacerlo desde lo que se llama con Foucault perspectiva genealógica y tiene la intención de problematizar todo lo que se da por sentado de aquello que alguna vez ocupó ese sitial y ya no. La historia actualizada se elige como el relato verídico de aquello que fue y ya no es, y de la cual sin embargo somos herederos. Mientras que la historia hegemónica se inscribe en un gran relato en el cual al final justifica todo lo que pasó antes en el desarrollo y se sirve de legitimar el lugar en el que se instala la voz historiadora como perteneciente a un estatuto superior en términos de desarrollo. La genealogía busca entender cuáles son las razones que han posibilitado que este mismo relato domine sobre otros. ¿Qué es lo que ha silenciado? ¿Qué es lo que habla en ella, en su lugar? ¿Por qué y cómo y cuáles son las funciones que se cumplen al interior del sistema de relaciones de poder? Esta propuesta constituye una contrahistoria, entendida como una reescritura o reinterpretación de la historia desde la perspectiva de los marginados, los excluidos o los olvidados por la narrativa dominante. En lugar de aceptar la historia tal como se presenta convencionalmente, busca subvertir las narrativas hegemónicas, desafiando las categorías establecidas y dando voz a aquellos que han sido silenciados. No se trata simplemente de invertir los relatos, sino revelar las complejas relaciones de poder que subyacen a la construcción del conocimiento histórico y explorar nuevas formas de entender el pasado. Entonces, la contramemoria se referiría al proceso de resistencia y de construcción de las formas dominantes de memoria colectiva que perpetúan estructuras de poder injustas o excluyentes. En lugar de aceptar pasivamente las narrativas oficiales del pasado, las desafía y afirma otras formas expresivas que permiten mantener vigente la experiencia de los marginados y subalternos. Esto puede implicar la creación de monumentos alternativos, monumentas, la celebración de eventos que contravienen el ritual conmemorativo sostenido por el poder o la promoción de prácticas de memoria que cuestionen las jerarquías establecidas. Los cuerpos en la tradicional escritura de la historia aparecen sin que se les otorgue un sentido. Son accidentes inevitables de las narraciones y del análisis. Prestarles atención, reconocerlos como nodos en los que convergen todas las fuerzas en conflicto, ver cómo las presiones los transforman o deforman, los fortalecen, reducen o obliteran, implicaría desnudar los prejuicios que condicionan el propio discurso. Lo que corre a través de los sujetos no es otra cosa que el poder que se sufre, porque también se ejerce. Las relaciones de poder penetran materialmente el espesor de los cuerpos. Ponerlos en primer plano significa poder entender qué es lo que pasa en ellos, cómo son redistribuidos y utilizados, cuáles han sido los sacrificios que se han realizado para que pueda hablarse del triunfo de unos sobre otros, para que pueda reinar una verdad. Especialmente implica aceptar que quien hace historia es cuerpo y que por tanto es inevitable tomar una postura política ante el conocimiento de que todas las transformaciones en el orden social impactan nuestra integridad física, de alguna forma u otra. A lo largo del tiempo humano han existido prejuicios arraigados respecto a ciertos tipos de cuerpos y experiencias. Puede basarse en características como el género, la raza, la sexualidad, la clase social, la capacidad física, entre otros. Por ejemplo, las normas de belleza eurocéntricas han llevado a la marginación de los cuerpos que no se ajustan a nuestros estándares. Las estructuras de poder dominantes en una sociedad
también influyen en la manera en que se construye la historia y se representan los cuerpos en ella. Aquellos que detentan el poder tienden a imponer sus propias narrativas e interpretaciones sobre el pasado, mientras que las voces y experiencias de los grupos marginados o subalternos religiosos son a menudo silenciados y ignorados. Esto puede incluir la omisión de ciertos acontecimientos o la representación sesgada de ciertos grupos en detrimento de otros. Durante mucho tiempo, la historiografía estuvo dominada por paradigmas y enfoques que han privilegiado ciertas formas de hacer historia. Por ejemplo, la historia política ha tendido a centrarse en las élites y los eventos políticos, ignorando las experiencias cotidianas de la mayoría de los seres humanos. Del mismo modo, la historia basada en documentos escritos ha dejado de lado las fuentes orales y materiales que podrían proporcionar una visión diversa de la experiencia humana. La textura de la historia es la de los cuerpos. El historiador, que entiende al cuerpo como centro y motor de cambio y fluctuación en las relaciones humanas, puede empezar a considerar la posibilidad de encontrar en él una nueva fuente de saber. La propuesta es que tal vez constituya una clase especial de texto que pueda leerse desde el marco analítico Foucaultiano en este caso, especialmente en su estudio de los dispositivos disciplinarios, desde donde conceptualizamos lo siguiente. Marcas en el cuerpo. Se refieren a señales físicas o visibles que se imprimen en el cuerpo como resultado de prácticas disciplinarias o de control. Estas marcas pueden ser cicatrices, tatuajes, entre otros, que indican la intervención del poder sobre el cuerpo y que conforman y su conformación según las normas sociales y las instituciones. Signos. Los signos en la iconografía del cuerpo son símbolos o representaciones visuales que comunican significados sociales, culturales o políticos sobre el cuerpo y su posición en la sociedad. Estos signos pueden incluir gestos, posturas corporales, vestimenta, símbolos religiosos o políticos que expresan identidades, afiliaciones o caracteres sociales. Huellas. Las huellas son las manifestaciones residuales o efectos duraderos que deja el ejercicio del poder sobre los cuerpos y la subjetividad. Estas huellas pueden ser psicológicas, emocionales o físicas, también culturales, y reflejan cómo las prácticas del poder moldean y transforman las experiencias individuales y colectivas a lo largo del tiempo. Las colectivas y colectivos cuyas voces no circulan a través de las narrativas dominantes, al verse despojadas del derecho a la palabra escrita, recurren a imágenes y representaciones corporales que desafían las narrativas dominantes y afirman sus propias identidades y demandas. Esta apropiación puede tomar diversas formas y puede ser una estrategia de gran fuerza para visibilizar las experiencias y las luchas de estos grupos. Estos sistemas simbólicos encarnan y preservan la experiencia de los combates. Configuran una estética de la violencia que habla sin necesidad de articular un discurso. Comunican el estatuto que ha sido conferido a sus cuerpos al interior de las estructuras del poder. Estas son algunas formas que los movimientos sociales utilizan. Estas son algunas formas en las que los movimientos sociales utilizan la iconografía del cuerpo como contramemoria. Simbolismo corporal. Los movimientos sociales a menudo utilizan símbolos corporales como parte de su iconografía para representar sus demandas y valores. Estos símbolos se convierten en emblemas visuales que identifican y unifican a los participantes en una lucha. Performance. Los movimientos sociales a menudo recurren a formas de performance y protesta corporal para llamar la atención sobre sus demandas y expresar su resistencia. Esto puede incluir manifestaciones públicas, performances callejeras, actos de desobediencia civil y gestos simbólicos que involucran los cuerpos de los participantes. Así no solo captan la atención de los medios de comunicación y el público en general, sino que también pueden desafiar las normas sociales y políticas establecidas. Arte corporal y visualización. Esto incluye fotografías, pinturas murales, esculturas y otras formas de arte visual que representan las experiencias y los luchas. Los cuerpos como testimonios vivos. En algunos casos, los propios cuerpos de los participantes en los movimientos sociales se convierten en testimonio de las injusticias y las luchas que enfrentan. Para el historiador,
Estas manifestaciones se convierten en documentos que abren una perspectiva que por mucho tiempo estuvo oculta. Y la contrahistoria de los cuerpos, tomando en consideración estos documentos que son expresiones de la memoria de los movimientos sociales, lo que logra hacer al construirse es visibilizar la experiencia de estas personas que históricamente han sido negados a un lugar, que han sido reprimidos o silenciados en las narrativas de la historia. Esto incluye grupos como mujeres, grupos étnicos discriminados, personas LGBTQ+, personas con discapacidad, con capacidades diferentes, personas con discapacidad y otros cuerpos no normativos que han sido sistemáticamente excluidos o estigmatizados. Desafía las normas corporales y de género dominantes al explorar la forma en que los cuerpos han sido construidos y representados. Esto incluye el examen de cómo las normas corporales han sido utilizadas para justificar la opresión y la discriminación, así como se convierte en motivo de resistencia y lucha. Reinterpreta eventos históricos desde la perspectiva centrada en la integridad física de los miembros de las colectividades y las experiencias corporales. Esto puede implicar analizar cómo los eventos históricos se han afectado materialmente a las personas, así como considerar las formas de las experiencias corporales que han influido en la interpretación y memoria de estos eventos. Explora la agencia y la resistencia corporal, es decir, cómo los individuos y los grupos han recurrido a sus cuerpos como lugares de resistencia y lucha contra la opresión. Esto incluye el examen de prácticas del cuerpo como protesta física, la danza, la moda y otras formas de expresión corporal que desafían las normas y estructuras del cuerpo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues continuamos con la segunda ponencia por parte de la doctora Mónica Beatriz Ramírez Solís, bajo el título La filosofía como un reto de equidad epistémica e innovación social. Por tanto, es un derecho de las personas, de las sociedades, que deben poder acceder a cualquiera de ellos y entre estos la filosofía. La sociedad como conocimiento, entonces, es un derecho y debe de ser apropiada por justicia social. Para los antiguos griegos, la cultura que procuraba el desarrollo del intelecto, la filosofía era una forma de vida que consistía en el diálogo y la constante reflexión sobre cualquier cosa que les inquietaba, causaba admiración y curiosidad, compartía sus inquietudes y conocimiento. Esas eran las formas didácticas de una pedagogía singular para cualquiera que estuviera interesado en escuchar y aprender. Enseñaban a pensar. Pero pensar se convierte en un problema porque le es propio ser crítico, reflexivo. No acepta criterio de autoridad de ninguna clase, es siempre cuestionador y implica autonomía, independencia, libertad de formación de criterio propio, como diría Maldonado. El conócete a ti mismo de Sócrates y atrévete a pensar de Kant invitaban a un acto de rebeldía, de voluntad más que del intelecto. Pensar bueno, pero también apasiones te llevan a mundos posibles. Y justamente lo propio de la filosofía es enseñar a pensar. Es razón disruptiva que se vuelve incómoda. ¿Por qué debería cualquiera tener acceso a conocer de filosofía? ¿O podemos prescindir de ella? Las ciencias han ocupado un lugar privilegiado frente a las humanidades porque se consideraba un saber unificado, demostrable, con criterios universales, generador de nuevos conocimientos. Se le otorgó autoridad y poder universales absolutos frente a otros conocimientos. La universalidad excluyente
de la que habla el doctor Velasco al referirse a la filosofía mexicana frente a la europea, es equivalente a esa posición de la ciencia como conocimiento que expulsó a todo otro tipo de conocimiento, epistemocracia, término también que Pea Velasco aplica a la superioridad universal de la ciencia, pues como él explica, un conocimiento racionalmente superior se convierte en modelos o paradigmas a imitar y seguir por las culturas y naciones para gobernar a quienes carecen de ese conocimiento. De la misma forma en que la filosofía europea dominaba, excluía y negaba otras filosofías como la mexicana, como la ciencia excluía y negaba otros conocimientos como la filosofía. La filosofía ha pasado por un proceso de secularización. Ha sido excluida a lo largo de la historia por esa comezón que provoca. Tal vez podamos ubicar un primer momento desde la Edad Media, si lo pensamos bien, porque ahí se superpone el conocimiento religioso a ella. Pero puede ser más evidente en tres momentos claves de la historia del pensamiento. El primero con las revoluciones científicas y el debate epistemológico moderno, con el postulado cientificista del positivismo y finalmente con el desarrollo del capitalismo que prefiere una racionalidad tecnocientífica. En la modernidad, la apuesta fue decantando por la ciencia y la tecnología más que por las humanidades. El periodo llamado de las revoluciones científicas implicó una ruptura con la antigüedad. La teoría esotérica ptolomeica es sustituida por los nuevos descubrimientos heliocéntricos y las leyes de Newton. Se gesta ahí un método científico y una nueva forma de comprender la realidad que fue desplazando la metafísica y la dialéctica imperante. Y se comenzó el debate entre las distintas posturas epistemológicas que culmina en el siglo XVIII con el criticismo de Kant, quien cuestiona la metafísica, si la metafísica era una ciencia y si el método científico debía ser el nuevo fundamento del conocimiento humano. Ciencia y filosofía entonces comienzan el divorcio, siendo el conocimiento de la nueva ciencia que se queda con la potestad del saber humano y la filosofía relegada por especulativa, como si a los seres humanos no les fuera necesario más pensar y preguntarse sobre sí mismos, cosa que sabiamente advirtió Kant. El triunfo del saber científico y del método científico alcanzó la cumbre en el siglo XIX. Con el positivismo se gestan nuevas ciencias ya bajo el amparo del método científico y la tecnología prosperó en nuevos inventos y descubrimientos encaminados todos hacia el progreso, que terminaría de sentar en el trono a la ciencia para establecer una jerarquía excluyente de los saberes que no fueran demostrables y por lo tanto no legítimos. La filosofía de nuevo queda fuera. Y de ahí se hereda la idea de que el conocimiento válido es el de la ciencia, como si el ser humano solo se fuera a hacer preguntas que se responden por evidencia material. El positivismo se desarrolló al amparo de una nueva forma de producción, el capitalismo, que está gestando al mismo tiempo una nueva sociedad. Los avances de la ciencia, técnica y tecnología en el contexto de la revolución industrial permitieron el desarrollo del sistema capitalista, pues respondían a intereses utilitarios que permitían, entre otras cosas, la más rápida circulación de mercancías, el desarrollo económico y el bienestar material. En el marco de un pragmatismo de intereses bien definidos por el Estado, los saberes necesarios debían responder a esas condiciones. El saber filosófico y otros de las humanidades les eran inútiles, y la filosofía y otros saberes quedan confinados al último espacio que les queda, el mundo de la academia. Y en la actualidad, la llamada tecnociencia, esta nueva estructura de la ciencia que aparece en el siglo pasado, viene a cumplir los propósitos de transformar a las sociedades. Bajo el esquema capitalista, hoy en día es necesario adaptar la humanidad a las máquinas y a la productividad, que obedezcan las exigencias de la producción infinita. Lo anterior es razón de la amenaza en tiempos recientes de desaparecer a la filosofía y algunas humanidades del ámbito que le queda, el educativo. En la actualidad, ese reducto que le queda a la filosofía vuelve a estar en latente peligro de exclusión, por ahora del nivel medio superior educativo en México, en España y en otras latitudes. En nuestro país, la pretensión de quitar asignaturas básicas como lógica, ética y estética del bachillerato, a través de una reforma educativa que propone los planes de estudio, la impartición de las asignaturas filosóficas de manera transversal a lo largo del currículo, cosa que es difícil de comprender el cómo estará lográndolo, pero lo que sí se entiende en el papel y en el discurso es que se toman esos conocimientos filosóficos y de las humanidades como si estos fueran algo accidental,
como si cualquier persona pudiera impartirlos, y de ahí lo que se debe enseñar, es decir, las bases del pensamiento crítico, la argumentación, hacer preguntas, reflexionar sobre aquellas cosas que como humanos nos inquietan profundizar en ello, conocer posturas, escuelas, filósofas y filósofos. No debería hacer falta justificar por qué la filosofía y sus disciplinas deben ser parte de la educación del bachiller, por lo pronto, ¿no? Porque el conocimiento es un bien común y por tanto tiene derecho a una educación de calidad para el desarrollo personal y autonomía, pero también son parte de una sociedad en la que se debe aprender a convivir de manera armónica y pacífica. Es menester prepararlos para pensar en los otros, y porque se convertirán en ciudadanos que tienen derechos pero también obligaciones, que deben pensar por sí mismos, salir del rebaño, tomar decisiones, tomar postura y tolerar las ajenas, es decir, tener los atributos que construyan una democracia, como diría Guzmán. Debemos pensar, reflexionar en qué tipo de ciudadano queremos formar, qué tipo de racionalidad queremos motivar, qué habilidades o capacidades desarrollar, porque los individuos y las sociedades que estos aspectos constituyen se construyen no solo de los saberes que aprenden, sino también de aquellos que dejan de aprender, diría Linares. No debería hacer falta defender la enseñanza de la filosofía, pero ha tenido que ser necesario agruparse, acuerparse para preservar la filosofía, defenderla no solamente por su utilidad, si es que ese fuera su valor más alto, sino bajo el criterio de la pluralidad epistémica. En México se creó el Observatorio Filosófico de México hace 2 sexenios y se pudo contener la acción de eliminar del currículo las materias, pero en los últimos años se ha conformado la CONADEFI para volver a la trinchera. Con las reformas educativas en ese sentido, la filosofía será para los estudiantes en su paso por el bachillerato solo una anécdota. Y en consecuencia, las universidades dejarán de ofrecer filosofía porque no habrá matriculados, un panorama impensable. Pero finalmente la idea de hablar de una equidad epistémica es de todos los otros conocimientos que no solo son los de la ciencia y la tecnología, porque es un asunto de justicia social. Cuando se ha hablado de apropiación social del conocimiento, se ha hecho desde la filosofía de la ciencia, en referencia específicamente al conocimiento tecnocientífico por ser privatizado. Yo quiero incluir a la filosofía porque ese conocimiento ha sido privado en distintos tiempos a lo largo de la historia, como ya mencioné, y considero la filosofía, el arte y las humanidades también, que deben poder ser accesibles no solo en el aula escolar, sino salir de ella, ir a la calle, a las distintas comunidades, estar en lo público. Ahora bien, ¿cómo lograr una apropiación social del conocimiento filosófico o cualquier otro? Bueno, pues he tratado lo que explicaba ayer el doctor Terrones, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de cómo la filosofía puede aportar algo a través de su quehacer para entender cosas que no tendrían aparentemente nada que ver con ella. Nos enfrentamos a muchas formas de exclusión por la brecha que supone la tecnologización y por los intereses que antepone una racionalidad tecnocientífica. La exclusión enfrenta distintos retos, entre ellos los de carácter epistemológico. Desde hace tiempo me he interesado y he trabajado en uno en particular centrado en la formación de expertos en mediación y en estudios sobre ciencia y tecnología que hagan un vínculo real y efectivo con la sociedad, con la idea de promover una justicia epistémica como propone Ambrose Bierce, o democracia del conocimiento como accesibilidad. La figura de un experto profesional mediador tendría una función bidireccional. Es fundamental como un puente entre la ciencia y la tecnología, o la tecnociencia y las sociedades. La enseñanza y la difusión de la ciencia y la tecnología es crucial para lograr la vinculación efectiva con la sociedad. Es indispensable formar especialistas en comunicación pública, gestión científica y tecnológica, así como profesores capaces de educar a los ciudadanos. Y también se requieren expertos que colaboren en equipos interdisciplinarios para buscar soluciones a los problemas sociales. La mediación será entre la sociedad y estos científicos y tecnólogos. Pero por otro lado, hablo de las prácticas filosóficas porque este movimiento practicista de la filosofía que renace en España el siglo pasado se ha extendido a diversas partes del mundo y cada vez con mayor fuerza. Y justamente lo que pretende esta filosofía aplicada trata de recuperar las prácticas de la antigüedad clásica en el ágora,
sacar la filosofía a la calle. Esa sería la forma de explicar esta forma de aplicabilidad de la filosofía en la que se difunden temas y conceptos filosóficos que procura a cualquier ser humano. Se trata de visibilizar la posibilidad que tenemos todos de filosofar, en términos más cotidianos dirigidos a cualquier persona, más que de aprender una serie de conceptos o sistemas filosóficos. La práctica filosófica permite llevar a la vida cotidiana las ideas, las que surgen del diálogo de dos o más personas. El diálogo es la relación que se establece entre quien pregunta y a quien se le pregunta. Implica estar dispuestos en actitud y prepararse con textos que enriquecen, que son aportaciones a la conversación a través de los siglos, como dijo Gadam. Es una conversación en la que las ideas van emergiendo a partir de los propios marcos conceptuales y de la capacidad para buscar respuestas de quienes conversan. Se van construyendo y reconstruyendo ideas y argumentos que al final dan idea más clara para los participantes, pero que sin embargo les van a seguir pensando. Las prácticas filosóficas tienen una función propedéutica, epistemológica y terapéutica. Con elementos teórico-prácticos y teniendo como base la lógica, aborda problemas del ámbito humano, valores, reglas, justicia, amor, muerte, lo que sea. Cualquier aspecto que sea de carácter social, económico, político o cualquier otro, pero también de la naturaleza del medio ambiente. Es propedéutica porque introduce en el mundo del pensamiento filosófico, es epistemológica porque se trata del conocimiento filosófico que se imparte y se enseña a través del diálogo, las preguntas y la argumentación, y es terapéutico porque ayuda a encontrar respuestas a cuestiones que inquietan el alma. ¿Por qué una innovación social? Bueno, en nuestro plan de estudios de filosofía, en su reciente actualización, hemos incluido una asignatura que se llama Laboratorio de Innovación Social, pensando en crear proyectos que por un lado le brindan a los estudiantes un panorama más amplio de posibilidades para su realización profesional y por el otro para buscar desde y con la filosofía salir del ámbito académico a la sociedad. La idea del mediador y de las prácticas filosóficas es una innovación social si entendemos por esta como el desarrollo e implementación de nuevas ideas, productos, servicios o modelos para satisfacer las necesidades sociales y crear unas relaciones sociales o colaboraciones, como lo indica la Guía Social de Innovación. Que su objetivo es mejorar el bienestar humano, y ese es el objetivo particular de la filosofía. Con cualquier persona dispuesta, pero específicamente que los jóvenes en su mayoría son los que, con los que se trabaja, logren un conocimiento de sí mismo y de lo que les rodea para que logren tomar mejores decisiones en su vida y para que puedan siempre considerar al otro, ya que son innovaciones no solo si son buenas para la sociedad, sino también para mejorar la capacidad de actuar de los individuos. La innovación es uno de los temas de nuestra época, al menos en países de economía capitalista desarrollada, pero como dijo ayer el buen Terrones, normalmente pensamos en innovación solamente tecnológica. Pero además existe una importancia creciente en las políticas de innovación, por ahora también en una transferencia y difusión del conocimiento que se trata de las innovaciones sociales, ¿no? De eso van, que son aquellas que aportando novedades a una sociedad o grupo social pretenden crear un valor social en dicha sociedad o grupos. Son de ruptura cuando alteran en cierto grado las relaciones sociales y el valor relativo en un contexto. Ahora, además de producirse apropiación social de las propuestas innovadoras, ¿no? En palabras de Sebastián. Bueno, me hace falta trabajar aspectos, ¿no? Pero en los últimos años he encontrado entonces en las prácticas filosóficas un método, un instrumento para el mediador, que no solamente va en un primer instante para mí era poder llevar a las sociedades o comunidades el conocimiento científico, tecnológico o tecnocientífico, como el ejemplo que ponía ayer Terrones de la digitalización para las personas de adultos mayores, y ese es un ejemplo nada más. Pero fui descubriendo en los últimos semestres que teníamos prácticas con mis estudiantes queridos y adorados, que se puede llevar a través de las prácticas filosóficas cualquier tema. El semestre pasado llevamos, por ejemplo, para contribuir a una cultura de la transfusión de órganos, donación de órganos, trasplante de órganos y donación de órganos. Hicimos un café literario en ese sentido en una plaza pública.
o hablar de cualquier cosa que le pueda inquietar a cualquier persona, o podemos estar, las prácticas filosóficas para eso son, pero mi asunto es que se convierte en una innovación filosófica cuando podemos llegar más a más comunidades, a más grupos, a más sociedades, para ayudarles a convertirse o a cambiar ciertas cosas o adquirir el conocimiento al que tenemos derecho simplemente, ¿no? La filosofía debe ser un derecho al que tengan acceso todos y cualquier persona, no solamente aquellos que van a la escuela. Y eso es algo que de verdad en las prácticas filosóficas se corrobora cuando se acerca al público en general, que participa y que se da cuenta que es posible pensar de una manera diferente o que pensar es algo que hay que aprender a hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Mónica. Estamos bastante bien de tiempo, hay que decirlo. Y cerramos los trabajos de esta mesa número 8 con la participación del doctor Víctor Manuel Hernández Márquez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, con la ponencia titulada Filosofía o Sociología de la Ciencia, examen de la crítica de Elías a las filosofías de la ciencia. Buenas tardes a todos. Agradezco a Moni, a Salomina y a todos los que han estado detrás de este espléndido congreso. Y bueno, parto de la idea de que todos somos mitómanos aquí, por lo tanto todos creamos mitos, y el mito que yo les voy a platicar es un fragmento de un mito mayor, y ese mito mayor se llama el reordenamiento del saber. Este pequeño fragmento, este mito más grande, podemos también llamarlo de alguna manera un chisme de vecindad, ¿no? Y ese chisme de vecindad tiene que ver entre los límites conceptuales de lo que podemos llamar la filosofía de la ciencia y la sociología del conocimiento. De alguna manera está presente en lo que se ha dicho aquí a lo largo de este congreso, y que está muy claro lo que acaba de leer Moni, y por lo tanto esta es mi versión del mito. Por lo tanto, ese mito tiene diferentes versiones según los nichos ecológicos o los vecindarios en donde se genera, ¿no? Es un poco detallado en la descripción de cómo se da esta confrontación entre la sociología del conocimiento y la filosofía de la ciencia. Y quiero decir que también la filosofía de la ciencia tiene más o menos el carácter del papel que tiene la misma ciencia. Entonces, normalmente los filósofos de la ciencia se sienten superiores y ven bastante de soslayo a sus colegas de las otras disciplinas filosóficas. Entonces, este texto tiene como propósito, como les digo, una revisión de ese mismo mito, y parto básicamente de la crítica que hace Norbert Elias, que supongo es poco conocido dentro de los mismos ámbitos de la filosofía, no solamente de la ciencia, sino en general. Así que el primer apartado, y bueno, también quisiera decir que este texto es un texto bastante rasurado, un texto mayor, y que lo dedico a mi amigo Luis Felipe Segura, colega, traductor indispensable y amigo polemista. El origen de la confrontación. La filosofía de la ciencia, como subdisciplina de la filosofía, es una actividad intelectual relativamente reciente. Surgió como una prolongación de la epistemología o teoría del conocimiento post-kantiana. Encontró su objeto de estudio en el resultado de la transformación de otra subdisciplina filosófica, la antigua filosofía naturalis, que durante la llamada modernidad temprana ocupó una centralidad indiscutible, pero que durante el siglo XIX se transformó y diversificó en las actuales ciencias naturales. Este proceso inacabado ha sido poco comprendido tanto por quienes cultivan la filosofía de la ciencia como por aquellos de sus críticos dentro de la misma filosofía,
y las disciplinas aledañas reagrupadas en las humanidades. El reordenamiento de los conocimientos que trajo consigo la transformación durante el siglo XIX se entendió como un proceso emancipador de ciertos saberes que por sus implicaciones tecnológicas alcanzaron rápidamente notoriedad y prestigio social sin precedentes. No fue la única modificación en la reconfiguración del árbol del saber, ya que aparecieron nuevas subdisciplinas filosóficas que pronto reclamaron su propia liberación y que fueron paulatinamente agrupadas bajo la etiqueta ciencias sociales. La sabiduría recibida cifró el destino de estas nuevas disciplinas como emulaciones tempranas de las ciencias naturales, consolidadas. Sin embargo, la interacción entre ambos grupos de ciencias siempre ha sido más compleja de lo que se ha supuesto, aunque el proceso de institucionalización de las ciencias sociales ha sido lento e irregular en todo el mundo. Entre las jóvenes disciplinas, la sociología se dio la tarea de investigar las múltiples transformaciones de las sociedades europeas a partir de sus formas tradicionales de asociación hasta el estado presente, e identificaron la diversificación en la división social del trabajo como un factor clave, entre otros, para valorar el grado de evolución hacia la modernización. Esa diversificación se caracteriza en particular por una creciente diferenciación en la división del trabajo intelectual a medida que aparecen nuevos campos de investigación y crecen las actividades económicas ligadas al desarrollo tecnológico. De acuerdo con Comte, este cambio social era consecuencia de una ley fundamental en la lenta evolución del sistema intelectual de los seres humanos. El tránsito de las explicaciones animistas a la pluralidad de los conocimientos positivos se construye por medio de explicaciones y elementos metafísicos cuya persistencia se alcanza todavía a palpar en diversas disciplinas científicas, más allá de las declaraciones evolucionistas de ciertas versiones, entre comillas, radicales del positivismo. En este sentido, la sociología fue desde sus inicios una sociología del conocimiento, pero su significación se ha diluido debido a interpretaciones distorsionadas sobre las tesis del positivismo decimonónico en general o del mismo Comte en particular. Dicha caricatura ha convertido el adjetivo positivista en vituperio y con este sentido se repite aquí y allá las más de las veces dentro de la academia. Es en verdad una lástima porque la opinión negativa que pesa sobre el padre de la sociología tiene como consecuencia el desconocimiento prevaleciente entre sociólogos y filósofos sobre las contribuciones fundamentales de Comte como sociólogo del conocimiento. No obstante, existen dos excepciones notables por partida doble. La primera, en orden cronológico, proviene del sociólogo Norbert Elias, para quien Comte abrió el camino hacia la investigación científica de las ciencias y atisbó los problemas que confronta la creciente especialización científica, mientras que la segunda se debe a Larry Laudan, quien reivindicó a Comte como un filósofo de la ciencia, y cito, con ideas sobre ciertas cuestiones que son al mismo tiempo originales y agudas, fin de la cita, sobre el método inductivo, el valor de la predicción y el papel de las hipótesis y de la explicación. Y aquí la cita me refiero a un artículo de Laudan publicado en el Journal of Philosophy. Si bien hay coincidencias sobre el valor de algunas de las tesis particulares de Comte en cuanto a la interpretación general, existe una clara divergencia entre ambos, la cual se puede explicar en parte desde la posición profesional de cada cual, pero que se comprende a cabalidad si se hace manifiesta la pugna entre los enfoques que ambos asumen con respecto a la viabilidad de una filosofía de la ciencia y una sociología del conocimiento. Desde la filosofía de la ciencia clásica, asociada con el Grupo de Berlín y el Círculo de Viena, se estableció una división del trabajo intelectual sobre el estudio de las ciencias, en donde la psicología, la sociología y la historia de la ciencia se ocuparían de lo que llamaron el contexto de descubrimiento, mientras que el llamado contexto de justificación quedaba reservado a la filosofía de la ciencia. Esto era así, puesto que los factores que intervienen en la construcción de una teoría o en el descubrimiento de ciertos hechos puede deberse a diversas causas de orden psicológico o serendipia, pero no necesariamente responden a una lógica. Por el contrario,
para confirmar, contrastar, refutar o volver verosímil determinados conjuntos de afirmaciones teóricas, es necesario echar mano de un procedimiento racional. Si bien la filosofía de las ciencias pospositivistas declararon superada dicha visión de la ciencia, en realidad el dogma de la división del trabajo intelectual sobre el estudio de la ciencia ha permanecido en gran medida intocado. De hecho, el rechazo parcial a la sociología del conocimiento se funda en dicho dogma, aunque con otro vocabulario, en la cual la dicotomía contexto de descubrimiento versus contexto de justificación ha sido reemplazada por la metáfora espacial interno-externo. Como el enfoque de Elías es incluso desconocido entre los sociólogos de la ciencia y sus críticas a la filosofía de la ciencia han sido ignoradas por los aludidos, expondré la sociología de Elías para evaluar tanto su pertinencia como su vigencia. Por lo tanto, esta ponencia remite a las formas como se han entendido las relaciones entre la sociología del conocimiento o de la ciencia y la filosofía de la ciencia en los escritos de Norbert Elias. La filosofía de la ciencia ha sido bastante escueta sobre su propia historia, quizá debido a que fue la historia de la ciencia la que provocó cambios en su forma de pensar. Sin embargo, para que la llamada revuelta historicista pudiese entrar en escena, tuvieron que pasar muchas cosas, entre ellas un proceso de profesionalización de la historia de la ciencia como subdisciplina de la historia y con ello una discusión sobre su estatus epistemológico en relación con otras formas de hacer historia. Y obviamente sobre su ubicación con respecto a disciplinas afines sobre el mismo objeto de estudio, y en particular con la sociología del conocimiento y la filosofía de la ciencia. La famosa disputa por el método, iniciada en 1880, de alguna manera anticipó gran parte de la discusión que al inicio del siglo XX se traduciría en la cuestión sobre si la historia es una ciencia ideográfica o bien una ciencia nomotética. Además, la sociología clásica es una sociología histórica, lo cual facilitó el vínculo entre historia y sociología y se fueran estrechando así de diversas formas, sin acallar del todo la polémica sobre los alcances y límites de dicha alianza. Segundo parágrafo. La sociología cognitiva contemporánea al neopositivismo. La historia, story, no history, predominante sobre las primeras dos etapas de la filosofía de la ciencia es aceptable bajo ciertas reservas si se limita a lo ocurrido en el mundo angloparlante. Deja de lado, por ejemplo, la llamada epistemología histórica francesa. Sin embargo, para refinar la versión story, es menester incluir la crítica interna dentro del mismo empirismo lógico, sus aliados y opositores amables, como es el caso de Fritz Kaufmann, Wilfried Sellars, Karl Popper, Otto Müller, William Van Quine, entre las figuras más visibles. Pero la historia es aún más diversa y compleja, pues como Philip Frank relató desde sus primeras reuniones, los jóvenes positivistas, en concreto Hans Hahn, Otto Müller y el mismo Frank, intentaron, entre comillas, completar la idea de Mach con la de la filosofía francesa de Henri Poincaré y Pierre Duhem, y relacionadas con las investigaciones lógicas de autores como Cotula, Schroeder, Hilbert, etc. Fin de la cita de Philip Frank. Además, existen otras figuras, si bien periféricas, que terminaron por ejercer una influencia discreta pero duradera en el desmantelamiento del predominio del enfoque del empirismo lógico. Este es el caso de Michel Polanyi, un químico de origen húngaro, radicado en Inglaterra, y de Ludwig Fleck, un médico judío de origen polaco, ya que ambos cuestionaron la concepción predominante y fueron, en cierta medida, objeto de atención y réplica. Polanyi, como renombrado químico, se estableció en Inglaterra y tuvo la oportunidad de publicar en la principal revista de filosofía de la ciencia británica y asistir a algunos de los encuentros
sobre la filosofía de la ciencia en los Estados Unidos, alegando que no es posible despersonificar el conocimiento con una hipostasiada objetividad y con los intentos, a su juicio horribles, por la tendencia a la formalización, así como por ignorar las diversas formas de conocimiento tácito que escapan a toda elucidación lógica. Por su parte, Fleck admitía también ir por un camino alterno al tratamiento tradicional y neopositivista sobre el desarrollo cognitivo. De ahí que se situara de manera crítica dentro de la tradición sociológica francesa, iniciada con Comte y luego continuada por Dunkel y Lally-Brown. Por este motivo, parte del estudio de la génesis del conocimiento como una amalgama de factores biológicos, psicológicos y sociales en continua interacción. Y motivo por el cual sostiene, cito, la cognición no tiene un inicio discernible. Fin de la cita. En este sentido, para poder captar la forma como interactúan los distintos factores en el proceso cognitivo, es menester superar el enfoque analítico, que separa por medio de un enfoque sintético, que engloba e integra. Pero dada la tendencia en las ciencias a aislar y dar mayor importancia, ya sea al factor biológico o al factor psicológico, Fleck insiste en afirmar que, cito, el factor social en la génesis de la cognición no debe ser ignorado. Fin de la cita. La historia de la ciencia. La insistencia de Fleck no logró cruzar el Atlántico después de la posguerra, en donde la alternativa al enfoque neopositivista se estaba fraguando a fuego lento gracias a la influencia indirecta de la tradición francesa y al propio auge de la historia de la ciencia como una disciplina en vía de profesionalización. Sin duda, la influencia más evidente de la tradición francesa sobre la historiografía y de forma directa sobre la filosofía de la ciencia norteamericana se debe al historiador de origen ruso Alexander Koer. A partir de su estancia durante la Segunda Guerra Mundial hasta sus posteriores visitas como conferenciante en las principales universidades del país, su impacto en la formación de la primera generación de historiadores de la ciencia norteamericana se encuentra bien documentada por sus propios protagonistas y subsecuentes generaciones. Me refiero aquí a Charles Gillespie, Marshall Claver, Alistair Cromwell, Edwin Herbert, Thomas Kuhn y Richard Walton. Siguiente apartado: Sociología del conocimiento e historia de la ciencia. La sociología del conocimiento, como se ha mencionado en el inicio, surge con la sociología misma, gracias a Comte. Ahora bien, en el número inaugural de ISIS, la revista más prestigiosa en la historia de la ciencia norteamericana, pero que tiene su origen en el continente, George Sutton, un historiador belga, atribuye a este último el papel de ser el verdadero fundador de la historia de la ciencia, ya que a su juicio es quien ha trascendido la idea de la historia de la ciencia referida a una ciencia particular o a un grupo de disciplinas. Y en efecto, Sutton identifica el proyecto de la revista con la idea comtiana de una historia general de las ciencias, es decir, de una historia completa de todos los saberes en todas las sociedades del pasado, así como de las relaciones que han mantenido entre sí, de los factores sociales que permitieron e inhibieron su desarrollo, pero también por su interacción con las ideas teológicas y filosóficas. Esta tarea no puede ser llevada a cabo solo por el historiador de una formación en ciencias, sino que se requerirá del apoyo de filósofos, sociólogos, etnólogos, psicólogos sociales y otros científicos sociales para poder llevar a cabo a buenos resultados. Y por último, remata afirmando que la ley de los 3 estadios de Augusto Comte sería sin duda objeto de un estudio especial dentro de nuestra revista. Fin de la cita. Bien, cuando Lakatos invitó a Norbert Elias a pronunciarse sobre su discusión con Kuhn en 1970, debió de causarle cierto asombro cuando Elias ubicó dicha disputa como una secuela que consideró del interminable debate sobre el problema entre teoría de la ciencia e historia de la ciencia, planteado desde inicios del siglo XIX por Hegel, Marx, Comte, entre sus figuras más visibles. Se señaló que para los sociólogos resultaba familiar las dos contribuciones que Comte había aportado al tema, pero al mismo tiempo indicó su incapacidad para atisbar al menos una ruta de conciliación entre la estática y la dinámica de la ciencia.
En verdad, Elías nunca empleó ambos términos, sino un vocabulario que hacía manifiesto el vínculo entre el pasado y el presente de dicha problemática. En este sentido, por un lado, Comte había criticado la tendencia a considerar el estado de una ciencia dada como un cuerpo de conocimientos plenamente coherente y completo, sin tomar en cuenta su continuo desarrollo ni el proceso por medio del cual había alcanzado su estado actual. Esto sería lo que los filósofos llamarían después, no sin cierta ironía, el enfoque positivista o ahistórico de la ciencia. Pero también, por otro lado, Comte criticaba la historia de la ciencia que describía la acumulación sucesiva de hallazgos y adelantos sin una visión sistemática sobre el proceso de su desarrollo. Tanto Hegel como Marx, según Elías, estaban de acuerdo con Comte a este respecto, pero solo este último y Marx tenían una idea, mejor dicho, tenían un modelo sociológico de la historia de la ciencia. Planteado en estos términos, Elías evaluaba la aceleración de uno y de otro, es decir, de Lakatos y de Kuhn, complicando implícitamente la cuestión para la inclusión de un tercero en disputa, es decir, ¿cuál modelo de conocimiento del saber es mejor? ¿El del filósofo, el del historiador o el del sociólogo? Al despersonificar la cuestión, Elías supera la tentación o la trampa, según se la vea, de la toma de partido por alguno de los dos contendientes, lo cual permitía concentrarse en la cuestión de fondo. Esta forma de formular la cuestión era consecuente con un aspecto importante de la sociología del conocimiento que seguramente era desconocida para Lakatos como para todos aquellos para quienes en aquella época Elías era solo un profesor semi-desconocido de avanzada edad. Ya conocido. La idea central había aparecido 14 años antes como artículo con el título Problems of Involvement and Attachment, en el cual Elías describe el mecanismo fundamental de todo proceso civilizatorio que experimentan los seres humanos al interior de las sociedades y de los cuales las ciencias forman parte como un producto cultural dentro de un proceso más amplio de larga duración. Los términos involvement, involucramiento, attachment, distanciamiento, que no son los términos que en realidad se traduce en español, sugiere al inicio de este célebre ensayo, sustituyen a las viejas categorías racional e irracional o bien objetivo, subjetivo, pero no son en absoluto equivalentes. De hecho, Elías sugiere que el apego a esta terminología es parte del uso del lenguaje dentro de una etapa del proceso de evolución más amplio y por ende refleja un elevado grado de involucramiento por parte de los usuarios de dicho vocabulario. Esto es así porque, cito, ni siquiera las lenguas más diferenciadas están hoy lo suficiente como para proporcionar a los que las usan un medio de comunicación con símbolos lingüísticos preconcebidos de elementos que sean diferenciables sin que haya entre ellos un antagonismo. Fin de la cita. De aquí se sigue que las nociones introducidas por Elías no escapan a posibles malentendidos y por consiguiente toma las debidas precauciones al indicar de manera reiterada que no se trata de establecer en tales categorías una oposición rígida, sino un continuo en el conocimiento y las funciones vitales cambiantes de los seres humanos con respecto a la actitud que asumen ante la naturaleza no humana, así como entre personas y consigo mismas. Se trata de un mecanismo psicosocial que afecta a los procesos cognitivos y por consiguiente el conocimiento del conocimiento dentro de las mismas sociedades a lo largo plazo. Muchas gracias. Voy a ahorrarme la parte nos queda bastante tiempo, tenemos un espacio considerable para preguntas, comentarios del público, alguna apreciación que tengan nuestros ponentes. A partir de ahí vamos a ver el espacio para la discusión. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias a todos por su participación. Cada una de las ponencias, pues realmente, pues como ha sido en estos últimos días,
mucho para pensar en mi casa. Sí cumple el objetivo, el propósito. Pues creo que de cada uno individualmente me llevó mucho, pero también me gustó una especie de correlación que hice entre todas, que fue la de... pero básicamente entre lo que viene siendo, por ejemplo, como hablamos de historia y también pues de esto de la filosofía, pues ahora sí que el poco acceso que se tiene y como también un poco las trabas que se están poniendo, quiero hablar como un poco de una experiencia personal. Ahora que pues, estoy en la universidad, me he aprendido muchísimo y también como que eso mismo me ha ayudado a cuestionar cosas que antes no. Entonces hay cosas que ahora he aprendido en la universidad y que han cambiado totalmente la forma en la que pensaba anteriormente y que me ponen a cuestionar por qué no sabía esto desde antes. O sea, no común que nos den todo el conocimiento desde que estamos pequeños, pero hay cosas que siento que como mencionaba por ejemplo Jorge, que ahora sí que pues podría decirse que nos imponen como la realidad, o sea, desde la historia, desde todos los ámbitos, como que nos dicen esto es lo que debe de ser y no nos invitan a cuestionarlo, ¿no? Como que lo damos por sentado y él no siendo un niño que como que aprende todo, dice, ok, esta es mi realidad y no lo cuestiona. Y pues, por ejemplo, actualmente, de las últimas cosas que he pensado bastante, porque pues, es lo que he aprendido en la carrera, es cuestionarme la historia de lo que es México. Como cuando recuerdo mis clases de historia pues, de primaria y secundaria, y lo que te decían era, ok, pasó esto con el país y somos mexicanos y esta es nuestra identidad. Y apenas, pues ya ahora es que realmente me doy cuenta que, por ejemplo, México, o sea, como cuestionarme qué es lo que llamamos México, porque no, México es en territorio, en geografía, en forma de pensar, porque pues efectivamente como que nos enseñaban las diferentes, no sé, que estaban los mayas, que estaban los aztecas, y uno como que entiende, ¿no? De que, ok, no lo cuestiona, dice, ok, todo eso era México, y apenas ahora es como que uno realmente se pone a cuestionarse, es que no, o sea, era diferente, todo era diferente, y ¿por qué nos lo enseñan entonces así, no? O de quién depende cómo nos lo enseñan. También en esta parte de la filosofía, también como un poco la pregunta, ¿no? Para que guste responderla, si creen que es posible como volver a una reconciliación entre lo que puede ser la ciencia y, pues sí, como la filosofía, porque también pensar qué tienen en común, ¿no? O como estaba pensando en el efecto que pudo haber tenido, pues sí, la religión, que en su momento pues era mucha filosofía, llega la religión y como que sí nos prohíben un poco, ¿no? Bueno, no nos prohíben, pero a nuestros antepasados como que se tiene un poco la manera de pensar libremente y ahora es, ok, solo tengo que aceptar mi realidad con respecto a la religión. Empieza como esta, pues ahora sí que revolución de pensamiento y se inicia, ¿no? Con la ciencia, pero de todas formas también la ciencia estaba un poco frenada, ¿no? Porque tampoco podían decir, la Tierra no es redonda, porque pues iban y te llevaban las noticias y te decían, ¡hey, cállate! Entonces, como también ver eso, que ambas cosas que quedaron afectadas, no se permitía mucho el crecimiento de las ciencias exactas y del descubrimiento, y también la forma de pensar individual como que no estaba tan libre, o sea, es apenas como algo más contemporáneo que empieza a ser un poco más de libre acceso, esta forma de pensar, esta forma, por ejemplo, la lectura recreativa, que no era solamente como lo académico, y también pues ahora sí que pensar en que el conocimiento a fin de cuentas termina siendo un privilegio en muchos aspectos, que no todos, por ejemplo, o sea, como se menciona por ejemplo la maestra Mónica, que no todos están como acostumbrados o no a todos se les recuerda de que hey, tienes derecho a pensar y a cuestionar todas las cosas. Entonces sí, como esa pregunta y también pues ese comentario que realmente todas las ponencias me parecieron pues muy interesantes y sí, como que ¿qué es lo que sigue? Sí se puede encontrar como un equilibrio entre lo que viene siendo filosofía y la ciencia. Y muchas gracias.
Yo podría decir algo que, retomando una frase muy famosa de un filósofo italiano, Benedetto Croce, decía que toda historia es historia contemporánea. Y con ello, básicamente, quería decir que nosotros vemos nuestro pasado de acuerdo a los intereses presentes, ¿no? Entonces, digamos, esto es para los que estudian hermenéutica, esto es casi como una trivialidad. Pero también tiene sus peligros que nosotros actualicemos el pasado, sobre todo porque nos privamos de tratar de entender el pasado tal como supuestamente pudo haber sido. Y por ejemplo, con esta, yo diría, una de las partes de esto que tiene que ver con lo que yo estoy planteando es que nosotros en los libros de texto y en muchas de las otras versiones de este mismo mito encontramos la idea de que en el siglo XVII hubo una revolución científica, pero en realidad no hubo tal cosa, porque el término ciencia, en el sentido que lo usamos nosotros, tiene su origen en el siglo XIX. Por lo tanto, lo que hacían esa gente, Kepler, Newton, etcétera, Hooke, Descartes, era filosofía natural. Y, por ejemplo, yo siempre invito a mis estudiantes a que traten de leerlos, tal y como más o menos reconstruyendo la que era ese momento. Yo pienso que la filosofía natural en aquella época, y eso que llamamos revolución científica, en realidad era filosofía natural experimental, ¿no? Y eso está muy claro en el título del libro de Newton, ¿no? Principia, matemática, filosofía naturales. No se llama física clásica, ni de partículas, ni de esas cosas, como ahora lo podemos ver en un libro de texto. Sin embargo, lo que está detrás, por ejemplo, cuando nosotros leemos la discusión entre Newton y Leibniz, no es una discusión científica, es una discusión teológica. Si Dios hizo el mundo de una vez, o si hay que darle cuerda al reloj para que siga andando, es una pregunta teológica. Y yo creo que cuando, digamos, por las necesidades didácticas se actualiza ese tipo de versiones, pues incurrimos también en una discusión que pues, a la larga resulta dañina, ¿no? De hecho, una buena parte de lo que dice Kuhn es que tanto los libros de divulgación científica como los libros de texto que usan los mismos ingenieros, etcétera, etcétera, y los filósofos que usan tanto los libros de texto como los libros de divulgación científica, pues crean una imagen totalmente distorsionada de en realidad la actividad científica, ¿no? Porque cuando vemos un libro de texto lo que encontramos son los resultados positivos, pero no todos los errores que se tuvieron que cometer para llegar a esos resultados. Pues, yo diría eso por mi parte. Gracias por la pregunta. Bueno, le voy a responder yo. Suscribo lo que dice el colega, la filosofía y la ciencia en algún momento y yo creo muy firmemente en la pluralidad de saberes y de conocimientos. Creo en que el pensamiento es acción y creo en que la filosofía es poder y es poderosa. Y la ciencia es solo un tipo de conocimiento, que la ciencia entendida como hoy la conocemos, pues nos aporte, nos ayuda y nos sirve para muchas cosas, pero no es todo. Eso es lo que tenemos que entender bien. Y que la filosofía tiene una función muy específica, ¿no? Para los seres humanos, que es llevarnos a esos cuestionamientos que a la misma filosofía le hace. O sea, la filosofía no está peleada con la ciencia, al contrario, la filosofía de la ciencia de la que hablo ahora mismo. Pero ya no son tan regulares. Esa es la razón porque no solamente se abrieron otras formas. O sea, la filosofía de la ciencia, esta discusión es muy interesante. La filosofía de la ciencia en algún momento solamente pues eran muy formales, eran muy solamente las cuestiones lógicas, epistemológicas y metodológicas era lo que atendían el contexto de justificación.
Y el contexto de descubrimiento, que es el externo, pues eso se lo dejaban a los sociólogos, a los psicólogos y a los demás, ¿no? Pero eso fue cambiando a partir del siglo pasado y se abrieron otras propuestas a la filosofía de la ciencia, entre ellas la sociología del conocimiento, que ahora, por ejemplo, tenemos ciencia y género, o estudios de género en la ciencia, que ha permitido la visibilización de las mujeres en la ciencia, que seguramente Elías y todos los señorones que acabas de mencionar no las nombran, o solo las nombran. Entonces, esa cuestión es muy importante, es muy interesante y ha sido también gracias a la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía es como que se está fijando qué es lo que no hacen, o qué falta, ¿no? Entonces, pero no por fiscalizar, sino en ese sentido del conocimiento, ¿no? De la evolución, del desarrollo. Por eso creo firmemente que la filosofía debería de llegar de otra manera a todas las personas. La ciencia necesita de la filosofía porque necesita autocrítica. En estos tiempos se postula como la única forma válida de saber. Entonces requiere repensarse, ya que en nombre de la ciencia se hace cualquier barbaridad. Entonces la filosofía es donde reside la ética, etc. Y la ciencia se ha convertido también en una ideología que es el cientificismo, incluso ese cientificismo es una forma filosófica de pensar. Es curioso porque la ciencia niega, o sea, sus raíces en ese tipo de reflexiones. Y bueno, Hola, buenas tardes. Igualmente quería agradecer por sus ponencias, especialmente a la doctora Mónica. Creo que me resolvió inquietudes que tenía ya desde hace varios días. Pero tengo dos preguntas. La primera es para Jorge, para el primer ponente. Y es que, ¿en qué medida crees que asumirnos corpóreamente fuera de la hegemonía es un acto político? ¿En qué medida creo que asumirnos de manera corpórea fuera de la hegemonía es un acto político? Creo que en sí es necesario asumirnos nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo ya está politizado al estar siendo, en la realidad como la conocemos, todo es político, todo es público, pero la cuestión es aceptar el cuerpo como las instituciones del poder dictan que debe de ser, aceptar los prejuicios que dominan, o decidir vivir el cuerpo de acuerdo a lo que las necesidades que uno se plantea o a la estética que uno desea desarrollar. Pero creo que el acto político es de asumir la conciencia del cuerpo sometido al poder, puesto que eso hace ver cuáles son las estrategias o las tácticas a través de las que el poder nos manipula, es decir, de cualquier cosa, la moda, la dieta, los medios, las imágenes que nos bombardean. Entonces, en sí, asumir que el cuerpo es el interés de las instituciones en el poder es ya un acto político. Entonces, pues sí puede haber actos de rebeldía o puede haber un acto de sumisión. El hecho de no tomar ninguna postura también es un acto político. Gracias. Muchas gracias. Y la otra pregunta, creo que ya un poquito iniciaron a hablar en ella, pero era si hay una diferencia específica
específica entre la reflexión filosófica de un científico y la de un filósofo de la ciencia. Bueno, por ejemplo, si vemos a un filósofo latinoamericano de la ciencia de los más renombrados, Ulises Molines, generalmente Ulises Molines justifica su enfoque, que es el enfoque llamado estructuralista de la ciencia, que consiste básicamente en accionalizar, usando teoría de conjuntos, las ideas de la ciencia clásica. Él se refiere básicamente a las opiniones de los científicos con bastante desprecio, ¿no? O sea, las opiniones ingenuas de los científicos sobre la ciencia. Pero a mí me parece que esta es un poco de la ibris de los filósofos de la ciencia, ¿no? Entonces esa autosuficiencia para que también está un poco en la misma hermenéutica, ¿no? Esa idea de que yo puedo comprender mejor de lo que se comprendía de quien habló X o Z, ¿no? Entonces, más bien el propósito de mi texto era cuestionar básicamente ese dominio de la filosofía imperial de la ciencia, ¿no? Y que en realidad lo que está pasando ahorita, como mencionó Mónica, es que la filosofía de la ciencia actual ahora habla de prácticas científicas, y esa reconversión a hablar de las prácticas científicas no es nada más que estar haciendo sociología de la ciencia sin decirlo. ¿Me explico? O haciendo, por eso yo pienso que en realidad la pantalla la está perdiendo la filosofía actual de la ciencia, al meterse a problemas que en realidad pertenecen no solamente a la sociología. Ahora se habla mucho de lo que son los estudios sociales de la ciencia, que son estudios multidisciplinarios, ¿no? Están antropólogos, están etnólogos, están psicólogos cognitivos, y entonces ya hay una maneja de gente que está trabajando ahí, y ya no el enfoque subdisciplinar que era prevaleciente en el periodo clásico, ¿no?, de la filosofía de la ciencia. Ahora, ya para último, quisiera decir que tampoco no hay que echarle tanta tierra a la filosofía del Círculo de Viena, por ejemplo, porque creo que tenían cierta razón en dividir la tarea intelectual de quienes se ocupan de la ciencia y quienes no. Y básicamente ellos, que fueron los primeros defensores para el gran público de la relatividad, así como el psicoanálisis, que fueron teorías que se etiquetaron como teorías de judíos, ¿no? Entonces, la idea del Círculo de Viena, que también incluía a varios judíos, era despersonalizar quienes crearon esa teoría, y que al despersonalizarla, pues simplemente se juzga independientemente de si hay un judío, un gitano, un negro o un caucásico, ¿no? O sea, simplemente júzgala en términos de lo que esa teoría establece. Esa era, al menos esa es la hipótesis de un revisionista también norteamericano, llamado Ronald Lear. Gracias. Buenas tardes, un agradecimiento para los tres ponentes. Mi pregunta va dirigida a la doctora Mónica. Bueno, son varias preguntas, pero pues ahondar, o sea, significa va hacia el mismo, plantear la misma problemática. La primera es, ¿cuáles serían las consecuencias de aplicar con rigor una innovación a la manera en que se hace filosofía hoy en día? ¿Podría esto poner en riesgo la manera en que se hace y se ha hecho filosofía? Y más que nada, la pregunta así central es que si la innovación aplicada a la filosofía podría ser un arma de doble filo. Esa es la pregunta. Porque bueno, estoy de acuerdo en que la innovación, bueno, se concibe como algo positivo, pero creo que también es pertinente ver cuáles serían las implicaciones de aplicarla o llevarlas a sus últimas consecuencias. Esa es la pregunta.
Bueno, acuérdense que, la innovación no es cualquier término, porque como es un término que se puso de moda, ¿verdad? Le pone innovación a cualquier cosa. Innovar no es lo nuevo, por ejemplo, ni es un invento tampoco. O sea, innovar necesariamente implica una práctica que sea útil para alguien, que tenga un impacto necesariamente. Y en ese sentido es que yo creo que la filosofía puede ser una innovación social en términos de su aplicación, ¿no? De qué aporta, qué hace para ayudar. Y por ejemplo, lo que decía ayer Antonio Terrones, ¿no? Él de hecho mencionó laboratorio vivo, no sé si se acuerdan. Y ya, nosotros ya estamos adelantados. Porque es lo mismo, o sea, es hacer proyectos que le ayuden a ciertas comunidades a resolver problemas, ¿verdad? Que la filosofía, en este caso, es el mediador, interpreta y le lleva a ciertas personas, se lo facilita, ¿no? A lo mejor mediador, la verdad, mediador todavía es una palabra que no es definitiva, pero es un facilitador entre los que saben y los que no saben tanto y los que necesitan saber, ¿no? Es un puente, por eso es un puente. Y yo creo que bueno, sí hay que prepararse para poder llevar ese conocimiento. Por ejemplo, lo que les decía de la donación de órganos y el trasplante de órganos. Tuvimos que prepararnos, tuvimos que leer sobre ese tema, escuchar a un médico especialista, buscar literatura que tuviera que ver con el tema. O sea, sí es una responsabilidad muy importante. Por eso, sí, para que puedan ser expertos tienen que prepararse, ¿verdad? Yo en un principio he trabajado con esta figura para la ciencia y la tecnología, para llevar ese tipo de conocimientos como el que hablaba Terrones, pero he descubierto que puede ser para transformar de alguna manera, contribuir a la cultura de cualquier cosa, porque las prácticas filosóficas tienen esa facilidad, ¿no? Como medio, como instrumento, que puede ayudar. Pero para que no se haga un doble filo, para que no salga contraproducente, sí, o sea, sí requiere de una preparación y de una responsabilidad muy grande. No sé si respondía a las dos. ¿Sí? ¿10? Sí. Muy bien, pues finalmente agradecer ya nuevamente a nuestro público el día de hoy, recibido por las redes sociales por 5 colaboradores, agradecer al público presente el día de hoy, a nuestros alumnos de la carrera de filosofía, a nuestros ponentes y al público en general que nos sigue en la mesa número 8. Y una vez más que cerrar con la parte protocolaria de los regalos, de los obsequios, de nuestros ponentes y con la fotografía del recuerdo. Les invitamos a la mesa número 9 que nos dirigimos momentos más. Muchas gracias y buenas tardes a todos.